Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos entonces a la primera clase de anatomía, que va a ser acerca de una introducción a la anatomía. Bueno, entonces empecemos. Los libros que yo voy a utilizar en estas charlas que vamos a tener van a ser dos. Uno que es Anatomía Clínica de Pro, que es un libro muy bueno, fue el que más me gustó de los que están en la bibliografía de la UBA. Ese libro es muy bueno porque trae ejemplos de cómo ciertos problemas en algunos órganos, cómo cosas que vamos a estudiar en la anatomía se puede aplicar en el día a día del médico clínico. Así que traen enfermedades, ejemplos de situaciones, lesiones que tienen que ver con los órganos que vamos a estudiar. Por eso me gusta mucho ese libro. Y el otro libro que vamos a utilizar es el libro Anatomía Humana de Atapé y Ruiz Ligar. Bueno, ese libro es el libro de mi cátedra. Yo estoy en la cátedra 3 de Anatomía. Así que tengo que estudiar por ese libro y además me gusta mucho ese libro y otro que es de Rouvier, pero entre estos dos libros me gustó muchísimo más ese de la tarjeta. Así que vamos a utilizar los dos. Este libro de la tarjeta es un libro un poco más descriptivo y también está muy bueno. Entonces vamos a empezar con la definición de anatomía. ¿Qué es anatomía? Anatomía es la ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos. O sea, es la ciencia que estudia la estructura y la forma de los organismos y acabamos de estudiar anatomía del cuerpo humano. Y la palabra anatomía viene del griego, que llama una palabra griega que es anatome, que significa cortar a través. Hoy en día se puede decir que es una palabra que significa disección, que era el método que se utilizaba en la antigüedad para entender el cuerpo humano. Era el único método que tenían, era la disección. Hoy en día tenemos otros métodos como la radiología, otras maneras de estudiar el ser humano, mucho más complejas, pero en la antigüedad lo que ellos tenían era la disección. Ahora yo voy a hablar un poquito sobre la historia de la anatomía. Bueno, las primeras descripciones anatómicas fueron de 1600 años antes de Cristo, en el Egipto antiguo. O sea, desde el Egipto antiguo había descripciones anatómicas del hombre, del ser humano, y son las más antiguas que hay, ¿no? Después, muchos siglos después, en la Grecia también, la Grecia es un punto muy importante para la ciencia en general, para la medicina también. En la Grecia había un hombre llamado Hipócrates. Hipócrates es conocido como el padre de la medicina. Y él realizaba disecciones en animales para entender acerca de la morfología humana. O sea, estudiaba la anatomía humana, pero su principal método de entender cómo funcionaba un ser humano era a través de disecciones de animales y mirando a los animales intentaba traer lo que él aprendía para los seres humanos. Después, otros dos importantes, personas importantes en la historia de la anatomía es Herófilo, que es de Chalcedon, y Erasístrato, de Chios. Bueno, ellos ya vivían en Alejandría, que fue un centro cultural muy importante de la antigüedad, y ellos ya hacían secciones en cadáveres humanos y contribuyó mucho, ayudó muchísimo para el avance de la información científica de anatomía en la antigüedad. Yo hablé un poco sobre los griegos. También los griegos tenían
un dios que era llamado de Asclepio por los griegos, por los romanos era llamado de Esculapio, que era el dios de la medicina. Ese primero, que es una serpiente en un palo de madera, es el símbolo de la medicina, ¿no? Que es una serpiente así. El otro, que muchas veces se confunde como un símbolo de la medicina, muchas veces es utilizado como uno, no es muy bien el símbolo de la medicina, porque no es del dios de la medicina, y sí del Hermes, que era un mensajero de los dioses. Así que lo correcto es utilizar el palo de Asclepio como el símbolo de la medicina. Perfecto. Después de Roma, hay un filósofo que también era, después de Grecia, perdón, hay un filósofo que también era griego, pero que vivió mucho tiempo en Roma, y que fue Galeno. Galeno reunió mucha información anatómica, la información anatómica que había en ese momento, y produjo muchos documentos que reunieron esa información, y sus conocimientos fueron utilizados en la anatomía por 1500 años, durante todo el periodo que llamamos de Edad Media. Fue un periodo que la anatomía no avanzó mucho, porque la iglesia no permitía hacer disecciones de cuerpos humanos, era algo que era visto como algo incorrecto para Dios, así que el conocimiento de anatomía quedó sin desarrollar por mucho tiempo, y hasta el Renacimiento se quedó así. Galeno también es muy conocido por una teoría que se llama la teoría de los humores. Él creía que todos nosotros teníamos cuatro fluidos. Uno era el sangre, otra la bilis amarilla, la bilis negra y el fleuma. Estos cuatro humores, él creía que cada ser humano tenía que tener una cantidad buena de cada uno, un equilibrio entre cada uno de estos líquidos. Y si tenía mucho de un líquido, como mucho sangre o mucho bilis amarilla, te ibas a enfermar. Entonces, su medicina también era basada en esa teoría de los humores, de que cuando no estaba bien los cuatro humores en el cuerpo humano, nos quedábamos enfermos. Esa teoría también explicaba una teoría de la personalidad de la época. Hasta hoy en día hay personas que creen en esa teoría de la personalidad, que es la teoría de los cuatro humores también, que se decía como el sanguíneo tenía un tipo de personalidad, el que tenía mucho bilis negra, por ejemplo, era una persona más melancólica, o sea, con tendencia más grande a tener, una tendencia grande así de tener depresión, pero hoy en día ya se sabe que la personalidad no tiene nada que ver con eso, y también en la medicina ya se sabe que también no tiene nada que ver con eso de los humores. Bueno, pero así fue por 1500 años hasta empezar la anatomía moderna, después del Renacimiento. La anatomía científica moderna comienza en Europa, en la primera mitad del siglo XVI, y empieza con Andrés Risallo, que nació en Bruselas, que es la actual Bélgica. Y él creó un libro que es llamado de Humani Corporis Fabrica, un libro muy conocido de la medicina, que sirvió para muchos tratados de anatomía que vinieron después, y ayudó mucho el desarrollo de la anatomía. Después de él, otros autores fueron corrigiendo, completando los conocimientos de la medicina, hasta hoy en día está siempre evolucionando, teniendo nuevos descubrimientos y cosas así. Otra cosa importante en la anatomía son las terminologías, ¿no? Además,
la terminología anatómica internacional. Terminologías son los términos, los nombres que damos para distintos órganos, distintas partes del cuerpo. Y en la historia de la medicina, muchos autores fueron creando nombres distintos, fueron poniendo sus nombres en órganos o en estructuras anatómicas. Y creo que como en la modernidad, cada país usaba nombres distintos para el mismo órgano, por ejemplo. Así que fue creado un comité, una federación internacional, que es la Federación Internacional de esas Asociaciones de Anatomía. Y esa federación, con un comité, creó la terminología anatómica internacional, que es la terminología que se usa hoy en día. Entonces, hoy en día hay un documento que está toda escrita en latín, que es un documento que todos los países tienen que basarse en ese documento para poner los nombres. O sea, puedes hacer una traducción directa para el español, por ejemplo, o otras lenguas, pero los nombres de los órganos, de las estructuras hoy en día tienen que ser basadas en esa terminología anatómica internacional. Eso ayuda mucho para que los médicos puedan comunicarse entre distintos países, para que vos puedas leer libros o artículos científicos internacionales, que sepa de qué están hablando cuando van a hablar de órganos, de estructuras anatómicas. Por fin, hay muchos tipos de anatomía. Entonces, la anatomía fue creando distintos ramos. Uno de ellos es la anatomía descriptiva, que hace más una descripción morfológica de los órganos, de las estructuras. Además de la anatomía descriptiva, tenemos la anatomía topográfica, que estudia los órganos y sus relaciones, o sea, los órganos, qué es lo que hay alrededor y cómo se relaciona con otros órganos. Hay también la anatomía macroscópica, que estudia órganos sin la utilización de microscopios o de lentes que van a permitir ver estructuras más chicas. Hay también la anatomía microscópica, que sí ya utiliza microscopios. La anatomía clínica, que es el estudio de la anatomía pensando en las aplicaciones del médico clínico. Anatomía funcional, estudiar anatomía junto con las funciones de cada órgano y estructura. Anatomía aplicada es una aplicación práctica de la anatomía. Por fin, anatomía comparada compara el cuerpo humano con otros animales, por ejemplo. Y hay muchos otros tipos de anatomía que no hay acá, pero esas son las principales. Bueno, espero que a ustedes les guste este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego, chao, chao.